Sí, amigos de Dumas Informa, bueno, ya faltan pocos días para el tema de los comicios electorales y por ahí están saliendo muchas encuestas, ¿no? Diferentes empresas están haciendo encuestas. Vamos a conversar con Domingo Barrios, eres presidente de una de las casas encuestadoras de Marketing Group. Él ha sacado dos encuestas que aquí nosotros le hemos dado a conocer, ¿no? Pero bueno, el objetivo de esta entrevista es para que él nos comente cómo se hace esto, si son creíbles, si son confiables, cómo el mismo proceso, ¿no? Eso el domingo, para que nos cuente aquí a los televidentes de Dumas Informa cómo ustedes trabajan cuando elaboran estas encuestas de opinión. Bienvenido y adelante, cuéntenos. Muchas gracias, Dumas, por la oportunidad y por el interés de tu programa de dar a conocer los resultados de las encuestas de Marketing Group. Nuestras encuestas son las únicas encuestas realmente independientes, objetivas, certificadas y reguladas por el Tribunal Electoral de Panamá. Debemos recordar que para que una encuesta sea publicada como tal, como encuesta, debe llevar la certificación y pasar un proceso de registro y monitoreo por parte del Tribunal Electoral para ser aprobado como agencia de estudios de mercado y luego en cada corrida la ficha técnica y la ejecución de cada corrida o de cada ola que se publica. Entonces hay muchas encuestas que están dando vuelta en Panamá que no son encuestas por el simple hecho de que no tienen esa certificación. En el Tribunal Electoral hay solamente 5 firmas que están certificadas para poder publicar encuestas en la República de Panamá. Cualquier otra compañía que lo haga lo está haciendo fuera de la ley y está cometiendo un delito electoral. Entonces hay que tener siempre muy en cuenta de quién es la encuesta, verificar en la página del Tribunal Electoral si está registrada, si está certificada, si la certificación está activa, ya que esto se renueva cada año, y si en efecto tiene pues la viabilidad de ser información regulada que está legalmente permitida a ser publicada y circulada en los medios locales, ya sean televisión, radio, prensa o medios digitales. Entonces, ese es el primer punto. ¿Quién hace la encuesta? Es una encuesta certificada, es una encuesta legal. ¿Y quién está detrás de la encuesta? Porque ese es el segundo punto. Cuando mencioné que nuestra encuesta es la única independiente y objetiva al 100%, me refiero a que somos una encuesta producto de una iniciativa de acción ciudadana que yo como empresario decidí originar para poner un poco de orden en el negocio de las encuestas de percepción pública en relación a las campañas electorales, ya que lamentablemente he observado durante las últimas 4 décadas que tengo en este negocio cómo las encuestas de opinión pública en periodos electorales se han convertido en armas de la política y no en fuentes de la información. Entonces, lo que hemos observado y que hace a muchas personas dudar de la industria es que dicen, bueno, en las elecciones de tal año o de tal año siempre iba a la cabeza X candidato y luego al final ganó Y candidato. ¿Por qué ocurría eso? Y lo voy a decir sin pelos en la lengua, como decimos en panameño. Ocurría porque las casas encuestadoras muchas veces estaban sujetas a los intereses de los medios de comunicación que las contrataban, y esos medios de comunicación estaban sujetos a los intereses de los grupos económicos que eran dueños de los medios de comunicación o accionistas de los medios de comunicación o que tenían negocios en conjunto. Y siempre hemos sabido que el poder político va de la mano del poder económico en la democracia panameña. Siempre los que han llegado al poder, a excepción de las dictaduras de los militares, los que han llegado al poder en democracia han tenido siempre un arraigo económico con algún sector de la sociedad, usualmente de mayores niveles de ingreso, que los apoya y les suministra el favor del impulso para lograr la presidencia de la República. Y ese favor viene muchas veces en la medida del apoyo de los medios de comunicación. No quiero decir con esto que todos los medios de comunicación sean corruptos hoy en día o lo hayan sido en el pasado. Lo que sí quiero decir es que muchas encuestas fueron en efecto amañadas en el pasado para colocar siempre en el liderazgo al candidato que ese medio o que ese grupo económico quería que ganara, porque la gente tiende a apostar a ganador y piensan que así podían afectar el voto el día de las elecciones. Y luego, en la última encuesta, luego del cierre de campaña, es donde se veía el flip,
el cambio, la vuelta a la tortilla, donde resultaba que sí iba a ganar era otra persona y acertaban, porque acertaban. Si buscamos en la historia, sí, iba ganando otra persona siempre por 12 meses, porque antes comenzaban a medir 12 meses antes, porque era un negocio redondo y de mucho dinero. Sin embargo, ya la última, la casa encuestadora decía, yo no voy a tirar mi nombre a la basura, sacando una encuesta con alguien que yo sé que va a perder y yo voy a colocar la realidad. Eso es lo que pasaba y yo lo digo sin ningún temor porque lo conozco y lo viví y clientes míos me lo confirmaron. Oiga, usted trabajó, usted era, trabajaba con un diario de la localidad muy importante. Entonces nos estamos refiriendo un poco a eso, ¿no, señor Domingo? Bueno, los medios en general han tenido la tendencia a actuar de esa manera, sobre todo los medios impresos. Los medios televisivos, esto, en mi opinión, sí se han alejado mucho más de ello, en parte porque ellos entraron a hacer encuestas mucho después. Hace años atrás las encuestas eran solamente de los periódicos y los canales de televisión lo que hacían era sentarse a leer la encuesta de los medios impresos. Hasta que yo, que era asesor del grupo Medcom, por ejemplo, les dije, bueno, ¿por qué un periódico tiene que ser noticia en tu noticiero? ¿Y por qué tú no eres la noticia del periódico? Como lo es en Estados Unidos CNN, las cadenas Fox, que generan sus encuestas propias con agencias que ellos contratan. Entonces, fue hace un par de elecciones atrás que los canales de televisión comenzaron a contratar ellos sus propias encuestas y ellos sí se cuidaban mucho más, por lo menos en mi experiencia, con los grupos que trabajé, el Grupo Medcom en este caso, y también con TVN trabajé algunas, de ser muy objetivos en el muestreo, en los resultados y en aceptar los resultados y publicarlos como tal. Ya los análisis que se pudieran hacer a nivel de politólogos quedaban en manos de estas personas como comentarios de su propiedad. Sobre el diario que mencionas, nosotros tuvimos una diferencia en cuanto al manejo de información que resultaba de la encuesta, en la cual yo no estuve de acuerdo en seguir las instrucciones que se me estaban solicitando porque simple y llanamente la información no había sido recogida de esa forma y esa pregunta no se había dado en el cuestionario. Entonces, muy mal podía yo colocar una información o sugerir una información al electorado que no estuvo en la parrilla de preguntas que llevamos a la comunidad, parrilla de preguntas y cuestionarios que estaba en manos del Tribunal Electoral, con el reporte final que estaba en manos del Tribunal Electoral. Entonces, a veces se da el tema de hacer cruces, de hacer segmentaciones que son válidas mientras se hagan en buena lid y con la intención de analizar Con la y información de correcta, con la información correcta. escudriñar en más detalle un segmento de edades o un segmento de género, o un segmento social o una provincia o un lugar poblado. Pero ya cuando tú hablas no de cruzar, no de segmentar, sino de eliminar variables para luego recalcular una información, eso estadísticamente no es viable y moralmente no es ético. Entonces, por ende, de allí surge mi deseo cuando se da esta situación de la cual yo me retiro, creo que elegantemente, estableciendo otras faltas que se habían cometido y que habían sido enumeradas por el Tribunal Electoral por parte del medio, no de nuestra empresa, decido que había que ponerle un alto ya al uso de las encuestas manipuladas y al uso de las encuestas amañadas en favor de candidatos o de grupos económicos o de medios y sus intereses. Y que la única manera era financiar personalmente como empresario y experto en la industria una encuesta objetiva que no obedece a nadie. Yo no Es que eso tengo es un lo que medio. lleva, sí, eso es lo que le iba a preguntar, porque de repente si un partido político o un político es el que pide la encuesta, la empresa al final va a querer darle los resultados que él quiere, ¿no? Entonces las encuestas que usted hace son sin ningún partido político ni nadie que, si no es algo suyo. 100% pagadas por mi persona. Es una iniciativa de acción ciudadana del empresario Domingo Barrios y su empresa de Marketing Group con dos objetivos fundamentales: docencia y decencia. Docencia, lo que estamos haciendo hoy contigo, de explicar qué es una encuesta para que el valor de la herramienta se recupere ante la sociedad y la gente crea en las encuestas, porque las encuestas son científicas y son válidas, tienen margen de error y bien hechas van a dar información que es información de mucha calidad para la toma de decisiones a la hora de ir a votar.
Pero al final, el votante, el día de la elección, es quien realmente ejecuta la decisión final. Por eso hay márgenes de error, por eso hay diferentes metodologías. Pero el decir que las encuestas no sirven, que son falsas, que son amañadas, que son inventadas, ha sido el resultado del uso que le han dado los medios de Claro. comunicación, sobre todo escritos, a las encuestas que han ido contratando durante las últimas elecciones, últimas 4 periodos, posiblemente 5 periodos de elecciones, donde hay grupos de interés económicos con partidos políticos y con candidatos que están afectando dicha contratación y la continuidad de contratos que son contratos millonarios, porque si tú haces una encuesta durante todo un año, cada corrida de una encuesta te está costando alrededor de 40.000 a 50.000 dólares. Ah, Si tú multiplicas eso por 12, estamos hablando de una gran cantidad de dinero. Y si tu candidato, el que ese medio apoyaba y que tú apoyaste, resulta ganador, pues obviamente vas a recibir 5 años de contratos millonarios del Estado. Nosotros, por ejemplo, hicimos las encuestas en la campaña de la segunda corrida del presidente Martinelli cuando ganó como casa encuestadora y fuimos contratados para toda esa campaña, con un contrato transparente y a valor mercado. Y luego de allí nosotros nos separamos del gobierno porque el gobierno comenzó a trabajar en su línea y con otros asesores y otras empresas que decidió contratar. Y claro. nosotros licitábamos como cualquier otra, pero no teníamos ninguna preferencia y por ende no recibimos realmente una relación directa del Estado porque nunca fue nuestra intención. Nuestra intención fue ser un proveedor durante la campaña y después de la campaña seguir en nuestro negocio tradicional comercial o político en buena lid, lo cual nos permite estar aquí 25 años después sin ningún señalamiento de jamás haber participado en una encuesta que no haya sido fidedigna. Eso le iba a preguntar solo Domingo. ¿Ustedes acertaron? Digo, no digamos acertaron. Cuando ganó entonces Varela y cuando ganó Cortizo. Bueno, cuando en la época de Varela yo estaba asociado con la empresa Ipsos, se llamaba Ipsos TMG, porque yo le vendí la parte operativa de una de mis empresas de estudios de mercado a la francesa Ipsos. Ok. Y realmente en esa evaluación yo no participé, yo fui la cara de relaciones públicas de esas mediciones los primeros 6 meses. Ya en los últimos 6 meses ya yo no estaba acá, estaba radicado en la Florida, asignado a la búsqueda de nuevos clientes para Ipsos TMG en la región. Y Mm, eso lo manejó un equipo que vino de Brasil, pero al igual que todas las encuestadoras fallaron, porque el fenómeno mm. que se dio en la elección del presidente Varela es que el número de indecisos era sumamente amplio, el número de indecisos ocultos que decían que iban a votar por un candidato, en ese caso el del gobierno, que era Mimito, Arias, también era bastante alto y la elección de sus candidatos la hicieron realmente, básicamente que el último día, el día de la Ok. elección. Y en aquel momento la ley electoral impedía la ejecución de encuestas hasta 2 semanas antes de las Las elecciones, que es un elecciones. periodo de tiempo demasiado amplio Claro, en el claro. cual la gente realmente, ok, ¿por quién voy a votar? ¿Quién Oye, es mi cambié de elector? opinión. Exactamente, cambiando de opinión. Muchos ni siquiera lo habían pensado hasta ese momento, donde ya no se les podía encuestar. Entonces, por Mm, eso todas las encuestadoras fallan y es producto de que había un desfase. Ese desfase se ha solucionado con las reformas del Código Electoral y ahora se puede hacer encuestas hasta el domingo previo al domingo de las elecciones y se puede publicar la encuesta hasta el día jueves previo a la elección del domingo. Entonces, ya tenemos desde la elección pasada resultados nuevamente donde se acertaba claramente porque ese desfase se fue corrigiendo.